Buenas a las muy buenas. Hemos llegado a Roma. En este largo camino que iniciamos en África, continuamos en Mesopotamia y Egipto hasta llegar al Mediterráneo con la civilización griega y ahora nos detenemos en el centro del Mediterráneo. Desde ese punto, Roma va a construir un imperio, lo que denominará el Mare Nostrum, la totalidad del Mediterráneo como corazón de ese imperio. El tema lo vamos a dividir en 8 puntos. Como siempre, una introducción, análisis del medio físico, la línea del tiempo y a partir de ahí las diferentes fases de la civilización de la antigua Roma. Un punto 7 dedicado a la Hispania romana y un punto 8 dedicado al arte y la cultura romana. Lo principal a tener presente es el logro de Roma en relación a la antigua Grecia. Roma consigue superar el marco de la polis, de la ciudad-estado, y convierte su imperio en una red de ciudades en el Mediterráneo, todas a una, como los mosqueteros. Algo que Grecia, os recuerdo, no había conseguido, unir sus ciudades. Roma va a saber explotar una ventaja, su localización geográfica, tanto en la península itálica como en el Mediterráneo, su centralidad. Esa centralidad le va a permitir recibir influencias beneficiosas del mundo griego, directa o indirectamente, directamente de Grecia o indirectamente a través de Etruria, al norte de Roma, y la Magna Grecia, al sur. Por otro lado, la conquista de otros pueblos del Mediterráneo la va a hacer siempre desde su ubicación en el centro del Mediterráneo, hacia occidente y hacia oriente del Mediterráneo. La línea del tiempo de la antigua Roma, que se divide en 3 etapas, se definen a partir de los cambios en el modelo de gobierno. La historia de Roma se inicia con su fundación como ciudad en el 753 a.C. de nuestra era y concluye en el 476 después de nuestra era, con su saqueo y el derrocamiento del último emperador. La primera etapa es la etapa de la monarquía. Roma es una ciudad-estado con un rey y en la órbita del mundo etrusco. En la segunda etapa, la etapa de la república, el Senado, la asamblea de patricios, es el órgano principal de gobierno y se produce la gran expansión de Roma y sobre todo su gran transformación política, social y económica. Por último, la etapa del imperio. Consecuencia de esa gran expansión por el Mediterráneo, será imposible el modelo republicano. Surge el emperador como máximo dirigente en Roma. Se distinguen 2 periodos. El Alto Imperio, continúa la expansión territorial y existe un periodo de prosperidad llamado Pax Romana. Finalmente, la crisis del siglo III, que dará inicio al Bajo Imperio. Durante este periodo se divide el Imperio Romano en Imperio Romano de Occidente e Imperio Romano de Oriente. Además, aumenta la presión de los pueblos germánicos en las fronteras del Danubio y del Rin, hasta terminar con la desintegración del Imperio Romano de Occidente. En la etapa de la República, Roma es una simple ciudad-estado ubicada en el centro de la península itálica en el curso medio del Tíber, en constantes conflictos y relaciones con los pueblos que le rodean. Como forma de gobierno es una monarquía. En la cabeza del gobierno tiene a un rey, rex, que durante el siglo VI será una dinastía etrusca. Por debajo tiene al Senado, que es un simple consejo consultor, formado por los patricios, los pater familiae de la nobleza romana. La economía es una economía agrícola y ganadera, fundada en el valle del Tíber, y un comercio local, con el control del vado que cruza el Tíber. El influjo cultural principal se produce desde Grecia, a través de la Magna Grecia y de Etruria, como ya se ha dicho. Tras el derrocamiento de Tarquinio el Soberbio, 509 antes de nuestra era, último rey etrusco, se inicia la República, periodo de la gran expansión territorial de Roma desde el centro de la península itálica a todo el Mediterráneo. En este momento, el Senado detenta el mayor poder, el poder legislativo y de nombramiento de 2 cónsules, que serán los poderes ejecutivos, limitados a 1 año en su cargo. Además de los cónsules, entre el Senado
se reparten otros cargos importantes de las magistraturas romanas, como son el pretor, el censor o el cuestor. Lógicamente, todo esto se lo guisan y se lo comen los patricios, sin que los plebeyos, el común de los ciudadanos, tenga acceso a estos cargos, ni a estos privilegios, ni a este senado. Para compensar este desequilibrio, a lo largo de este periodo y tras muchos conflictos, va a surgir la figura del tribuno de la plebe para compensar ese poder de los patricios. Este tribuno de la plebe tendrá capacidad para bloquear las leyes del Senado. Las continuas guerras en las que se involucra Roma harán que el cónsul, el cargo de cónsul, se vea prorrogado en numerosas ocasiones y surja la figura del dictador y con ella el antecedente del emperador. Los conflictos que darán forma a la República Romana serán, por un lado, los externos, la Segunda Guerra Púnica, que enfrentará a Roma con Cartago por la hegemonía en el Mediterráneo occidental, las guerras con los reinos helenísticos, que supondrán la conquista por Roma de todos los reinos helenísticos del Mediterráneo oriental y que darán fin a la expansión por todo el Mediterráneo. Por otro lado estarán los conflictos internos, las guerras sociales que enfrentarán a los pueblos latinos conquistados por Roma en su entorno, por la ciudadanía, y las guerras civiles, las que enfrentarán a los distintos candidatos a gobernar sobre Roma como futuros dictadores. Eso dará lugar a los cambios políticos que desembocarán en el periodo imperial. La sociedad romana se estructura del siguiente modo. Por un lado, los patricios, los más altos de la pirámide social, que son los grandes terratenientes, que ocupan los principales puestos políticos y que componen el Senado. Por debajo de ellos, los plebeyos, el común, el conjunto de ciudadanos libres que se estructuran a su vez en tres niveles. Los caballeros, que son ciudadanos enriquecidos, comerciantes, trabajadores instruidos, la plebe común, que son los trabajos comunes varios y campesinado libre, y por último los libertos, un grupo social particular que son los antiguos esclavos liberados que tienen funciones muy importantes dentro de la economía romana. Habría que añadir que con la expansión de Roma por debajo están los pueblos sometidos no ciudadanos y por debajo de todos ellos los esclavos, la fuerza, la mano de obra productiva en la economía de la antigüedad. Serán entre los plebeyos, los caballeros apoyados por la plebe común, los que lucharán por los derechos políticos dentro de Roma. El Alto Imperio, el periodo del Alto Imperio, se inicia con el nombramiento de Augusto como emperador en el 27 antes de nuestra era. Da inicio así al periodo denominado Pax Romana, de prosperidad y estabilidad, que durará durante el siglo I y II. 4 dinastías de emperadores se van a suceder: la Julio-Claudia, la Flavia, la Ulpio-Aelia y la Severa. Hay que destacar la Ulpio-Aelia por su procedencia de origen hispano. Trajano, nacido en Itálica, una ciudad romana de la provincia bética, fue el primer emperador nacido fuera de Italia en gobernar Roma. Con Trajano y Adriano, el Imperio Romano llega a su momento de mayor expansión. En el siglo III, el Alto Imperio va a concluir con una crisis producida por la anarquía militar, los cambios continuos de emperadores, nombrados por sus legiones. El emperador Diocleciano, en el año 284, da conclusión a la crisis del siglo III, dividiendo el Imperio Romano en Imperio Romano de Oriente y Imperio Romano de Occidente y creando la tetrarquía, el gobierno de 2 Augusto y 2 César, para gobernar la totalidad del imperio. La capital del Imperio Romano de Occidente será Roma. La capital del Imperio Romano de Oriente terminará por llamarse Constantinopla. Sin embargo, la presión de los pueblos germanos, su instalación dentro de las fronteras del Imperio Romano de Occidente como federados, dará lugar finalmente a la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 después de nuestra era, cuando Odoacro derroque al último emperador Rómulo Augustulo.
La economía de la antigua Roma, al igual que en el resto de sociedades preindustriales, la base era la agricultura, basada en la tríada mediterránea, el trigo, la vid y el olivo. La industria y la artesanía era muy diversa. La minería, la alfarería, la industria naval, la industria de la construcción, toda ella se basaba en una gran capacidad logística y de gestión del Estado. El comercio era muy importante. Estaba basada en la importante red de vías de comunicación que se extendían por todo el entorno mediterráneo y el comercio marítimo basado en una red de puertos a lo largo de toda la costa mediterránea. Eso permitía mover los productos entre las diferentes provincias. La estabilidad del imperio garantizaba la seguridad de esas vías de comunicación que permitían un comercio nunca visto en la antigüedad. La península ibérica va a entrar en la órbita romana a raíz de la Segunda Guerra Púnica, a fines del siglo III antes de nuestra era. Una vez derrotados los cartagineses que dominaban el sureste de la península ibérica. Pero el proceso de conquista y romanización de la península ibérica será un proceso largo, se prolongará durante 2 siglos. La romanización es el proceso mediante el cual los pueblos dominados por Roma, en este caso los de la península ibérica, adquieren la cultura latina y las formas de organización política, económica y social del mundo romano. Primero los pueblos íberos, luego los pueblos celtíberos van a ir incorporando 3 elementos. 1, las leyes romanas. 2, el latín como lengua. Y 3, finalmente, las costumbres romanas. Sobre todo en el ámbito urbano, porque serán las ciudades, las colonias nuevas romanas, las que impulsen esa romanización en la península ibérica. La importancia de Hispania, así llamada la península ibérica por los romanos, y en concreto la provincia bética, la importancia económica va a ser para Roma crucial. Consecuencia de esa importancia económica será que miembros de familias enriquecidas en la provincia de la Bética serán nombrados en el siglo I y II senadores en Roma, y seguidamente de entre esas familias la Ulpio Aelia llevará 2 emperadores a gobernar Roma, el emperador Trajano y el emperador Adriano. Productos de la actividad agrícola como el vino y el aceite, de la actividad minera como la plata, el cobre o el plomo, así como de la pesca, las salazones, serán muy requeridos en Roma y productos muy valiosos. Y bueno, hasta aquí podemos leer. Para preguntar más está la clase. ¡A la próxima!